Bienvenido a un video sobre la derivada de una función vectorial. Podemos ver aquí que para determinar la derivada de una función con valor vectorial, necesitamos determinar la derivada de cada componente de la función con valor vectorial. Sigamos y echemos un vistazo a un ejemplo y luego veremos esto geométricamente también. Entonces, si queremos encontrar la derivada de esta función vectorial, lo primero que debemos hacer es reescribir las funciones en términos de t en una forma en que podamos aplicar fácilmente la regla de potencia. Así que vamos a seguir adelante, y reescribir esto como 5t al negativo 2 veces el vector unitario y menos 4t a la potencia de la mitad del vector unitario j. Y ahora podemos aplicar la regla de potencia para encontrar la derivada de esta función vectorial. Así que tendremos negativo 10t al negativo 3 veces y menos aquí tendremos la mitad de las 4 que nos darán 2. Y luego la mitad menos 1, eso será t a la mitad negativa. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Vamos a tener 10 negativos sobre t al tercero. Y aquí vamos a tener 2 negativos. Y vamos a mover esto al denominador, será la raíz cuadrada de t, multiplicado por el vector unitario j. Ahora recuerde, cuando encontramos derivadas antes, el valor de la función derivada nos dio una pendiente en un valor dado de x. Entonces, si evaluamos la derivada de esta función vectorial en digamos que t es igual a 1. Esto nos dará un vector tangente a la curva en t igual a 1. Entonces el vector tangente sería negativo 10 y menos 2j. Antes de analizar esto gráficamente, recuerde que esto significa que el punto inicial de este vector estaría en el origen. Entonces, este vector está en forma de componente, pero lo que haremos en realidad es mover este vector al punto de la curva cuando t es igual a 1 para tener una mejor idea de este vector tangente. Entonces, lo que quiero decir con eso es esto. En rosa tenemos la curva generada por la función de valor vectorial r de t. Este vector rojo es el vector generado por la función de valor vectorial cuando t es igual a 1, y este vector azul es el vector tangente cuando t es igual a 1. Nuevamente recuerde, en nuestro ejemplo lo teníamos en forma de componente, lo que significa que estaría aquí en el origen. Simplemente lo movimos al punto de la curva cuando t es igual a 1, y ahora puede ver que es un vector tangente. Vayamos a ver otro ejemplo. Observe que este vector tiene un componente x y z, por lo que tendremos que encontrar 3 derivadas. Avancemos y hagamos eso. La derivada de esta función vectorial será la derivada del coseno t por el vector unitario y bien la derivada del coseno t sería seno negativo t por lo que tendremos menos 3 seno t veces el vector unitario y plus la derivada de 2 seno t va a ser 2 coseno t veces el vector unitario j menos 2t veces el vector unitario k. Ahora, para una ilustración, sigamos adelante y evaluemos esta derivada en t igual a pi sobre 2. Bueno, el seno de pi sobre 2 sería igual a 1, por lo que tendríamos 3 negativos. Más el coseno de pi sobre 2 sería 0, por lo que tendríamos 0j. Menos 2 veces pi sobre 2 sería pi, por lo que tendríamos pi por el vector unitario k. O si quisiéramos, en forma de componente sería negativo 3, 0, negativo pi. Observe que este vector está en forma de componente, pero lo que haremos gráficamente es echar un vistazo a este vector cuando el punto inicial está en el punto terminal del vector generado por la función de valor vectorial original en pi sobre 2. Entonces, de nuevo en púrpura, vemos la curva generada por la función original con valores vectoriales. El vector rojo es el vector generado por la función de valor vectorial original cuando t es igual a pi sobre 2. Y luego, en azul, vemos el vector tangente en el punto terminal de ese vector rojo. Una vez más lo encontramos en forma de componente, simplemente movimos el punto inicial al punto terminal del vector rojo para dar una mejor ilustración de lo que realmente está sucediendo cuando evaluamos la derivada de una función de valor vectorial en un valor dado de t.
Veamos si podemos encontrar la derivada de esta función vectorial. Entonces, primero tenemos que encontrar la derivada de 3 tangente 7t. Esto requerirá la regla de la cadena, donde vas a ser igual a 7t, lo que significa que tu primo va a ser igual a 7. Entonces, la derivada de 3 tangentes u va a ser 3 secantes al cuadrado u, que en realidad es 7t, multiplicado por u. Entonces tenemos otro factor de 7. Además, ahora aquí podría ser útil pensar en esto como seno cuadrado porque esto requerirá la regla de la cadena donde seno es realmente u. Entonces la derivada de esto será 2. Tiempos sinusoidales a los primeros tiempos de potencia u'. Bueno, la derivada de seno t será coseno t. Y luego tendremos menos 4 veces la derivada del log t natural. Bueno, la derivada del log natural t será 1 sobre t. Avancemos y limpiemos esto. Voy a seguir adelante y escribir esto en forma de componentes para ahorrar algo de espacio. Así que tendremos 3 veces 7, eso es 21 secante al cuadrado 7t para el componente x. El componente y será 2 sente coseno t. Y el componente z será negativo 4 sobre t. Creo que seguiremos adelante y nos detendremos aquí. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.